Detengan la música. ¿Quién canta así? Tráiganla ante mí. Yo soy su reina, majestad. La puerta del establo se abrió de golpe y la luz de las antorchas invadió el espacio como un rayo dorado. Lírien se quedó paralizada, con las manos aún sucias de paja y heno, su voz cortada en mitad de la melodía que había estado cantando para los caballos. Frente a ella, con túnicas de seda bordadas en oro y una mirada que parecía atravesarla hasta el alma, estaba el sultán Ramek. Los consejeros reales se aglomeraban detrás de él, con expresiones de confusión y alarma. El corazón de la joven latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Ella, una simple hija del maestro de establos, había sido descubierta en el acto más privado de su existencia: cantar. Y no por cualquier persona, sino por el hombre más poderoso del reino. El sultán dio un paso adelante, y sus ojos no mostraban enojo ni desprecio. Mostraban algo que ella jamás había visto dirigido hacia su persona: fascinación genuina. Antes de que pudiera disculparse o huir, él levantó una mano y habló con una voz suave pero firme que llenó todo el establo. No tienes que disculparte. Solo dime, ¿por qué escondes una voz como esa? Pero para entender cómo llegó a ese momento, había que regresar al amanecer de aquel día cuando todo parecía seguir el curso predecible que había marcado su vida desde que nació. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las torres del Palacio Real de Amará, cuando Lírien abrió los ojos en su pequeña habitación junto a los establos. El olor a heno fresco y a madera vieja la recibió como cada mañana, recordándole su lugar en el mundo. No era noble, no era artista reconocida, no era nadie importante. Era simplemente la hija menor del maestro de establos, Hakim, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a cuidar los caballos más finos del reino. Su madre había fallecido cuando ella tenía apenas 5 años, dejándola con un padre trabajador pero silencioso, y 2 hermanos mayores que ya habían formado sus propias familias en aldeas cercanas. Lírien se levantó de su catre de paja, se lavó la cara con agua fría de la jarra de barro y se puso su túnica más remendada. Era un día especial, pero no para ella. Era el día del Festival de las Artes Reales, el evento más esperado del año, donde nobles de todo el reino presentaban a sus hijas más talentosas con la esperanza de impresionar al joven sultán Ramek y ganarse el honor de convertirse en su esposa y futura reina. Lírien había escuchado las historias durante semanas. Bailarinas, cantantes, músicas, poetas, todas entrenadas desde la infancia para brillar en un escenario. Y entre todas ellas, una destacaba por encima del resto: Samania, la bailarina más famosa del reino. Su nombre se pronunciaba con reverencia en cada rincón del palacio. Decían que sus movimientos eran como agua que fluía, que sus ojos podían hipnotizar a cualquier hombre, que su belleza era tan perfecta que los artistas se peleaban por pintarla. La corte entera daba por hecho que ella sería la elegida. El espectáculo ya está decidido. La bailarina será reina, escuchó Lírien murmurar a uno de los sirvientes mientras pasaba cerca de las cocinas esa mañana. Ella no dijo nada. Simplemente tomó el cubo de madera, lo llenó de agua fresca del pozo y caminó hacia los establos para comenzar su jornada. Los caballos la recibieron con relinchos suaves. Eran sus únicos compañeros, los únicos que no la juzgaban por su ropa raída o sus manos callosas. Había 12 caballos en total, todos de raza pura, con pelajes brillantes y crines sedosas. Lírien conocía a cada uno por nombre y personalidad. Estaba Zahir, el semental gris que pertenecía al propio sultán, siempre orgulloso y temperamental. Estaba Laila, la yegua negra de ojos dulces que había dado a luz 3 potrillos en los últimos 2 años. Estaba Farid, el caballo castaño que cojeaba ligeramente de la pata trasera izquierda, pero que seguía siendo el más veloz cuando galopaba. Mientras limpiaba cada compartimento,
reemplazaba la paja sucia y llenaba los comederos con avena fresca. Lirien podía escuchar el bullicio que comenzaba a crecer en el palacio. Sirvientas corrían de un lado a otro llevando telas de colores brillantes, jarrones con flores exóticas, bandejas de frutas y dulces. Los músicos afinaban sus instrumentos en el gran salón. Los guardias revisaban cada entrada para asegurarse de que solo los invitados con credenciales apropiadas pudieran entrar. Todo el reino parecía contener la respiración, esperando la decisión que cambiaría la historia de Amara. Pero Lirien no estaba invitada. Ni siquiera se le permitía acercarse al gran salón durante el evento. Su padre le había dicho esa mañana, con su tono grave y cansado, que se mantuviera en los establos hasta que todo terminara. No quería problemas, no quería que alguien la confundiera con una invitada y la humillara públicamente. «Quédate aquí, hija. Este no es nuestro mundo», le había dicho Hakim antes de irse a supervisar los carruajes que llegaban con los nobles. Lirien había asentido sin protestar. Ya estaba acostumbrada a la invisibilidad. Desde pequeña había aprendido que su vida transcurriría en los márgenes, limpiando lo que otros ensuciaban, cuidando lo que otros montaban, existiendo en el espacio que otros ni siquiera notaban. No le molestaba, o al menos eso se decía a sí misma. Pero había algo que nadie sabía, algo que ella guardaba como un tesoro secreto en el fondo de su corazón. Lirien podía cantar. No había tenido entrenamiento formal, no conocía las técnicas que las cortesanas aprendían de maestros prestigiosos. Pero su madre, antes de morir, le había enseñado canciones antiguas, melodías que su abuela había traído de tierras lejanas, canciones que hablaban de libertad, de cielos abiertos, de amor sin máscaras ni cadenas. Y cuando Lirien cantaba esas canciones en la soledad del establo, algo mágico sucedía. Los caballos se calmaban, las aves dejaban de cantar para escucharla, el viento parecía detenerse. Su voz era suave pero profunda, como si llevara en cada nota el peso de 1000 historias no contadas. Pero nadie la había escuchado jamás, excepto los animales. Y así debía seguir siendo, pensaba ella. Una voz como la suya no servía para un festival, no servía para impresionar a un sultán, no servía para cambiar un destino. El día avanzó lentamente. A medida que el sol subía hacia su punto más alto, el calor dentro del establo se volvió sofocante. Lirien se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y continuó trabajando. Revisó las herraduras de cada caballo, cepilló sus crines hasta que brillaran. Verificó que no hubiera heridas ni infecciones en sus patas. Era un trabajo agotador, pero también era lo único que conocía. Cerca del mediodía escuchó risas y aplausos que venían del palacio. El festival había comenzado. Se imaginó a todas esas mujeres hermosas desfilando con sus vestidos de colores, mostrando sus talentos, compitiendo por la atención del sultán. Se preguntó cómo sería esa vida, ser vista, ser admirada, ser importante. Pero apartó esos pensamientos rápidamente. No tenía sentido soñar con lo imposible. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre el patio, Lirien finalmente terminó sus tareas. Sus brazos dolían, su espalda estaba tensa y sus pies cubiertos de polvo. Se sentó en una paca de heno en la esquina del establo, cerró los ojos y respiró profundamente. El sonido de la música y las voces llegaba amortiguado desde el palacio, como un recordatorio constante de que había un mundo entero del cual ella estaba excluida. Sintió una punzada de soledad que le atravesó el pecho. No era envidia exactamente, era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de ser olvidada, de no importar, de vivir una vida que no dejaría ninguna huella. Para espantar ese sentimiento, hizo lo único que siempre la consolaba. Comenzó a cantar. Empezó con un tarareo suave, dejando que la melodía saliera de su garganta sin forzarla. Luego,
Poco a poco, las palabras llegaron. Era una de las canciones que su madre le había enseñado, una canción sobre una joven que soñaba con volar más allá de las montañas, más allá de los muros que la encerraban. Su voz llenó el establo con una calidez que contrastaba con la frialdad de su soledad. Los caballos dejaron de moverse, como si también ellos estuvieran escuchando. Zahir giró su cabeza hacia ella. Laila se acercó a la puerta de su compartimento y Farid soltó un relincho suave que parecía una aprobación. Lirien sonrió a pesar de sus lágrimas. Al menos aquí, en este lugar olvidado, su voz significaba algo. Al menos aquí no era invisible. Cantó más fuerte, dejando que cada nota llevara todo lo que sentía, todo lo que no podía decir con palabras. Cantó sobre la libertad que nunca tendría, sobre el amor que nunca conocería, sobre los sueños que nunca se cumplirían. Y mientras cantaba, no se dio cuenta de que su voz, suave pero poderosa, se deslizaba entre las grietas de las paredes de madera, flotaba sobre el patio, atravesaba los jardines y llegaba hasta las ventanas del gran salón. Dentro del palacio, el sultán Ramek estaba sentado en su trono, observando la presentación de Samania. La bailarina era efectivamente impresionante. Sus movimientos eran precisos, su belleza era innegable, y la forma en que dominaba el escenario demostraba años de entrenamiento. Los nobles aplaudían con entusiasmo, los consejeros asentían con aprobación, y todos esperaban que él se levantara en cualquier momento para declarar su elección. Pero Ramek estaba aburrido. No era que Samania no fuera talentosa. Lo era, pero había algo en toda aquella ostentación que le resultaba vacío, artificial, calculado. Cada sonrisa era una máscara, cada movimiento una estrategia, cada palabra una manipulación. Llevaba años rodeado de esa falsedad, de personas que le decían lo que querían que escuchara, que actuaban para impresionarlo, que buscaban su favor por ambición y no por verdad. Estaba cansado de ello, cansado de buscar algo real en un mundo construido sobre apariencias. Y entonces, en medio del aplauso ensordecedor que seguía a la actuación de Samania, lo escuchó. Una voz, suave, distante, pero clara como el cristal. Una voz que no estaba tratando de impresionar a nadie, que no estaba pidiendo atención, que simplemente existía en su forma más pura. Ramek se incorporó ligeramente en su trono, entrecerrando los ojos como si al hacerlo pudiera ver de dónde venía ese sonido. Los consejeros a su lado continuaban aplaudiendo, ajenos a lo que él estaba experimentando. La bailarina hizo una reverencia perfecta, esperando el reconocimiento del sultán. «Majestad», dijo el visir principal, un hombre mayor de barba blanca, «¿desea que la señorita Samania se acerque para recibir su aprobación?» Pero Ramek no respondió. Se puso de pie abruptamente, sorprendiendo a todos en el salón. Los aplausos se apagaron. Las conversaciones se detuvieron. Cientos de pares de ojos se clavaron en él, esperando sus palabras. El sultán caminó hacia el balcón abierto que daba a los jardines, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo que nadie más podía percibir. «¿Quién canta así?», preguntó en voz alta, más para sí mismo que para los presentes. El visir se acercó, confundido. «Majestad, nadie está cantando. La presentación de la señorita Samania acaba de terminar». Ramek negó con la cabeza. «Esa voz no viene del salón. Viene de afuera». Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Algunos pensaron que quizás el sultán estaba jugando algún tipo de acertijo, otros temieron que estuviera enfermo. Pero Ramek no prestó atención a ninguno de ellos. Bajó del estrado, cruzó el salón ignorando las reverencias y las miradas atónitas y salió hacia los jardines. Sus guardias lo siguieron de inmediato, preocupados por su seguridad. El visir, varios nobles y hasta la propia Samania lo siguieron también,
todos queriendo entender qué estaba pasando. Ramek caminó por los senderos de piedra, pasó junto a las fuentes ornamentadas, atravesó los rosales que perfumaban el aire nocturno. La voz se hacía más clara con cada paso, más hermosa, más real. No era una actuación, era un lamento, una confesión, una oración cantada. Siguió el sonido hasta que llegó a una estructura de madera en la parte trasera del palacio, un edificio que reconoció como los establos reales. Nunca había estado allí. Los sultanes no visitaban los establos, eso era trabajo de sirvientes. Pero esa noche, sin dudarlo, caminó hacia la puerta principal. Los guardias intentaron abrirla primero, pero él los detuvo con un gesto. Quería ser él quien abriera esa puerta, quien descubriera la fuente de esa voz que había hecho que algo dentro de su pecho despertara después de años de dormitar. Empujó la puerta y la luz de las antorchas que llevaban sus guardias iluminó el interior. Y allí estaba ella, una joven de rostro sencillo pero hermoso, con el cabello castaño recogido en una trenza desprolija, las mejillas manchadas de tierra, las manos sucias de paja. Llevaba una túnica gastada de color beige que claramente había sido remendada muchas veces. No tenía joyas, no tenía maquillaje, no tenía nada que la hiciera destacar excepto su voz, que se cortó abruptamente cuando lo vio. Los caballos relinchan suavemente, como si ellos también estuvieran sorprendidos por la interrupción. Lirien se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. Su primer instinto fue arrojarse al suelo en una reverencia, pero sus piernas no le respondieron. Ramek dio un paso adelante, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda a pesar de estar completamente vestida. Detrás de él, los consejeros y nobles murmuraban entre sí, confundidos y algo indignados. «Majestad», dijo el visir, «esta es solo una sirvienta de los establos. Seguramente hay algún error». Pero el sultán levantó una mano para silenciarlo, sin apartar la mirada de Lirien. «No hay error», dijo con voz firme. «La voz que escuché viene de ella. Samania, que había llegado hasta la entrada del establo junto con otros nobles, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. ¿Cómo era posible que el sultán hubiera abandonado su presentación, el momento más importante del festival, para seguir el canto de una simple limpiadora de establos? Lirien finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y rota. «Majestad, yo no sabía que usted estaba, yo solo. Perdóneme, yo no debería». Ramek levantó una mano para calmarla, y sus ojos se suavizaron con una comprensión que ella jamás había visto en nadie. «No tienes que disculparte. Solo dime, ¿por qué escondes una voz como esa?» Lirien bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. ¿Cómo podía explicarle a un sultán, a alguien que vivía en un mundo de lujo y poder, lo que era vivir en la invisibilidad? «Porque nadie la quiere, majestad», susurró ella. «No sirve para un festival, ni para un título, solo sirve para los caballos». Hubo un momento de silencio absoluto. Hasta los murmullos de los nobles se apagaron. Entonces, el sultán hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa cortés o política. Fue una sonrisa genuina, cálida, que iluminó su rostro y transformó toda su presencia. «Te equivocas», dijo él suavemente. «Esa voz sirve para sanar un alma, y la mía lo necesitaba». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sultán extendió su mano hacia ella. Lirien la miró como si fuera un objeto imposible, algo que no podía ser real, pero estaba ahí, esperándola. Con manos temblorosas y aún sucias de heno, ella colocó su mano en la de él. La calidez de su toque fue como un rayo que recorrió todo su cuerpo. Ramek la ayudó a ponerse de pie y sin soltarla comenzó a caminar de regreso hacia el palacio. Los nobles, los consejeros, los guardias, todos se apartaron automáticamente para dejarlos pasar.
Samania los observó con los puños apretados y los labios pálidos, pero no dijo nada. No podía. Lírien caminaba como en un sueño, o quizás en una pesadilla. No entendía qué estaba pasando, por qué el sultán la llevaba de la mano, hacia dónde la llevaba. Pero una cosa era cierta. Su vida había cambiado para siempre en el instante en que él abrió esa puerta. Y antes de que pudieran llegar al gran salón, antes de que todo se volviera aún más irreal, nos encantaría saber de dónde nos están viendo. ¿Desde qué país o ciudad están siguiendo nuestras historias? Déjenos un comentario, porque nos encanta leer sus mensajes y saber que estas narrativas llegan a corazones en todo el mundo. Ahora, continuemos con lo que sucedió cuando el sultán llevó a Lírien al centro del salón principal, frente a toda la nobleza reunida, y lo que esa decisión desataría en el corazón del reino de Amara. El gran salón del palacio nunca había experimentado un silencio tan denso. Cientos de nobles, cortesanos, sirvientes y artistas observaban con los ojos muy abiertos cómo el sultán Ramek entraba tomado de la mano de una joven desconocida, vestida con ropas de sirvienta, con las manos manchadas de paja y el rostro cubierto de polvo. Lírien sentía que cada paso que daba sobre el mármol pulido era una profanación, como si sus pies sucios no merecieran tocar esa superficie destinada solo para la realeza y la nobleza. Su corazón latía tan fuerte que temía desmayarse en cualquier momento. El sultán la guió hasta el centro del salón, justo donde minutos antes Samania había deslumbrado con su danza perfecta. La bailarina seguía allí, de pie en un costado, con los puños apretados y una expresión que mezclaba incredulidad con furia apenas contenida. Sus amigas nobles, vestidas con sedas y joyas, la rodeaban como un escudo protector, todas mirando a Lírien con desprecio evidente. Ramek soltó la mano de Lírien, solo para volverse hacia la multitud reunida. Su voz resonó clara y firme en el salón que todavía procesaba lo que estaba presenciando. Esta joven posee un don que deseo que todos ustedes escuchen. Le he pedido que cante para nosotros. Un murmullo se extendió por el salón como una ola. Las conversaciones estallaron en susurros que crecían en volumen e indignación. Lírien sintió que las piernas le temblaban. Miró al sultán con ojos suplicantes, negando levemente con la cabeza. «Majestad, yo no puedo. Esto no es correcto. Yo no debería estar aquí». Pero antes de que pudiera terminar, una voz femenina cortó el aire con la precisión de un cuchillo. Era Samania, quien dio un paso al frente con la gracia calculada de quien sabe que todos los ojos están sobre ella. «Con el debido respeto, Majestad, esta es una velada de artistas preparados. No entiendo qué hace una limpiadora de establos en el centro del salón real». Los murmullos se volvieron más audibles. Varios nobles asintieron en acuerdo. Una dama mayor, con un tocado de plumas, comentó lo suficientemente alto para que Lírien la escuchara. «Es una vergüenza para el protocolo. ¿Qué dirán los otros reinos cuando se enteren de esto?» Lírien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que no pertenecía allí, que cada segundo que permanecía en ese salón era una ofensa para todos los presentes. Miró sus manos sucias y sintió una ola de vergüenza tan intensa que las lágrimas comenzaron a picar en sus ojos. El sultán, sin embargo, no pareció inmutarse. Mantuvo su postura firme y su mirada serena mientras se dirigía directamente a Samania. «El talento no conoce títulos ni vestimentas. Lo que escuché en el establo fue más auténtico que todas las actuaciones que he presenciado esta noche». Las palabras del sultán cayeron como piedras en agua quieta. Samania palideció visiblemente, pero mantuvo su compostura con el orgullo de quien ha sido entrenada para nunca mostrar debilidad. «Entonces que cante, Majestad», respondió con una sonrisa fría. «Estoy segura de que todos estamos ansiosos por escuchar este supuesto talento excepcional».
El tono de burla en su voz no pasó desapercibido. Varias de sus amigas soltaron risitas contenidas. Un noble corpulento de barba negra se acercó al sultán con expresión grave. Majestad, debo insistir en que reconsidere esto. El Festival de las Artes Reales tiene siglos de tradición. No podemos permitir que cualquier persona sin entrenamiento ni linaje participe. Sentaría un precedente peligroso. Otros consejeros se unieron formando un semicírculo alrededor del sultán. El visir principal, cuya lealtad al protocolo era legendaria, habló con voz grave y preocupada. Su Majestad, comprendo su interés, pero debe pensar en las implicaciones. Los embajadores de otros reinos están presentes. Lo que haga esta noche será comentado en cada corte del continente. Ramek escuchó en silencio, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Miró a Lirien, quien había bajado la cabeza completamente, deseando poder desaparecer, deseando nunca haber cantado esa noche, deseando poder regresar a la seguridad invisible de su establo. El sultán dio un paso hacia ella y habló en voz baja, solo para que ella pudiera escuchar. «Cantarías para mí, no para ellos, solo para mí». Lirien levantó la mirada y vio algo en los ojos del sultán que no había visto antes en nadie. No era lástima ni condescendencia. Era respeto genuino y algo más que no podía identificar, pero que hizo que su corazón se acelerara de una manera completamente diferente. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz cruel quebró el momento. Tal vez la joven debería regresar a limpiar lo que ensució al entrar. Dejó un rastro de paja por todo el salón. Era una de las amigas de Samania, una mujer joven con demasiadas joyas y demasiada crueldad en los ojos. Varias personas rieron abiertamente. Lirien sintió que algo dentro de ella se quebraba. Dio un paso atrás, alejándose del sultán, con las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. «Perdóneme, Majestad. Esto fue un error. Yo no debería haber venido. Por favor, permítame regresar a donde pertenezco». Ramek extendió la mano para detenerla, pero ella ya estaba retrocediendo, lista para huir de esa humillación. Y probablemente lo habría hecho. Probablemente habría corrido de regreso al establo y nunca más habría salido de allí, si no fuera porque en ese momento su padre apareció en la entrada del salón. Hakim, el maestro de establos, con su túnica de trabajo y su rostro curtido por años de labor bajo el sol, había escuchado los rumores que corrían como pólvora entre los sirvientes. Su hija estaba en el gran salón. El sultán la había llevado allí, y ahora estaba siendo humillada frente a toda la nobleza. Caminó con paso firme hasta donde estaba Lirien, y aunque varios guardias intentaron detenerlo, el sultán levantó una mano, indicándoles que lo dejaran pasar. Hakim llegó junto a su hija y la tomó suavemente del brazo. «Vamos, hija, este no es nuestro lugar». Pero entonces hizo algo inesperado. Se volvió hacia el sultán y, aunque su voz temblaba, habló con la dignidad de un hombre que no tiene nada que perder. «Majestad, mi hija tiene el don de su madre. Su esposa, su reina, habría estado orgullosa de escucharla. Pero entiendo que hay mundos que no pueden mezclarse. Pido permiso para llevarla de regreso al establo». El salón quedó en completo silencio. Nadie esperaba que un simple maestro de establos se dirigiera al sultán de esa manera. Ramek estudió al hombre frente a él. Vio el amor y la protección en sus ojos, y algo en su interior se endureció con determinación. Se volvió hacia toda la corte reunida y su voz, cuando habló, tenía un filo de acero que nadie se atrevió a desafiar. «Nadie abandonará este salón hasta que haya escuchado cantar a esta joven. Y cualquiera que se atreva a faltarle al respeto nuevamente, sin importar su título o su linaje, será escoltado fuera del palacio y no será bienvenido en esta corte nunca más». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Samania dio un paso atrás, sorprendida por la ferocidad en las palabras del sultán.
Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a protestar. Ramek se volvió hacia Lirien, y su expresión se suavizó completamente. No te estoy pidiendo que demuestres nada a estas personas. Te estoy pidiendo que compartas tu don porque yo necesito escucharlo. Porque en un mundo lleno de máscaras y mentiras, tu voz fue lo único real que he encontrado. Lirien miró a su padre, quien la observaba con ojos brillantes de lágrimas. Akima sintió lentamente, dándole permiso, dándole su bendición. Ella respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Todavía temblaba, todavía sentía que no merecía estar allí, pero había algo en las palabras del sultán que había encendido una pequeña llama en su interior. Él le había mostrado, por primera vez en su vida, que su voz tenía valor, que ella tenía valor. No iba a cantar por obligación. No iba a cantar para impresionar a la nobleza que la despreciaba. Iba a cantar porque alguien finalmente había visto algo en ella que merecía ser compartido. Cerró los ojos y dejó que el mundo exterior desapareciera. Dejó que los rostros burlones, los susurros crueles, incluso la presencia imponente del sultán se desvanecieran. Solo quedó la música que vivía dentro de ella desde que su madre la había abrazado por última vez y le había cantado esa canción sobre volar libre. Abrió la boca y comenzó a cantar. Su voz emergió suave al principio, casi un susurro, como si estuviera probando si el mundo la rechazaría nuevamente. Pero luego creció, se expandió, llenó cada rincón del salón con una pureza que no necesitaba adornos ni técnicas elaboradas. Era solo verdad convertida en sonido. Cantó sobre una joven que vivía encerrada en un mundo que no la veía, que limpiaba las jaulas de pájaros mientras soñaba con tener alas propias. Cantó sobre la soledad que duele en silencio, sobre el amor que se esconde por miedo al rechazo, sobre la esperanza que persiste incluso cuando todo parece perdido. Cada nota llevaba años de invisibilidad, de anhelos secretos, de lágrimas derramadas en la oscuridad del establo cuando nadie la escuchaba, y mientras cantaba algo extraordinario sucedió. Los murmullos cesaron por completo, las expresiones burlonas se borraron de los rostros. Los nobles, que segundos antes la habían despreciado, ahora la miraban con los ojos muy abiertos, algunos con la boca ligeramente abierta. Las damas que habían reído de sus ropas sucias, ahora tenían lágrimas rodando por sus mejillas maquilladas. Los músicos profesionales que habían tocado esa noche se miraban entre sí con algo parecido al asombro. Incluso los guardias en las puertas habían dejado de moverse, completamente cautivados. Samania, quien había estado de pie con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo desafiante, sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Había dedicado toda su vida a perfeccionar su arte. Había entrenado desde los 5 años. Había sacrificado su infancia. Había soportado dolores físicos extremos para lograr la perfección en cada movimiento. Y era perfecta, eso nadie podía negarlo. Pero mientras escuchaba a esa joven sin entrenamiento, sin técnica formal, sin nada más que su corazón expuesto en cada palabra, comprendió algo que la aterrorizó. La perfección técnica nunca podría competir con la verdad absoluta. Podía ejecutar 1000 movimientos impecables, pero nunca podría igualar la autenticidad que brotaba de Lirien como agua de un manantial. Y lo más doloroso de todo era que, en lo profundo de su ser, donde guardaba los sueños que había abandonado para convertirse en lo que otros esperaban de ella, Samania también se conmovió con esa canción. También sintió las lágrimas queriendo escapar. También recordó cuando era niña y bailaba solo porque la hacía feliz, antes de que se convirtiera en una herramienta para obtener poder y posición. Apretó los dientes y obligó a las lágrimas a retroceder, pero no pudo evitar que una sola gota resbalara por su mejilla perfectamente maquillada.
El sultán Ramek no intentó ocultar su emoción. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras escuchaba. Era como si Lirien estuviera cantando directamente al vacío que había vivido en su pecho durante años. Ese vacío que ninguna ceremonia ostentosa, ningún tesoro acumulado, ninguna adulación calculada había podido llenar. Por primera vez en su reinado se sintió comprendido. Se sintió visto no como un sultán, no como una figura de poder, sino como un ser humano que anhelaba algo real en un mundo construido sobre pretensiones. Cuando Lirien cantó la última nota, el silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las antorchas en las paredes. Nadie se movió, nadie respiró. Todos estaban procesando lo que acababan de experimentar, tratando de entender cómo una voz sin entrenamiento formal había logrado tocar algo tan profundo dentro de ellos. Lirien abrió los ojos lentamente, casi con miedo de ver las reacciones, pero lo que encontró la dejó sin palabras. El salón entero, cientos de personas, la observaban con una reverencia que nunca había visto dirigida hacia ella, y entonces algo completamente inesperado sucedió. Hakim, su padre, quien nunca había sido dado a las demostraciones emocionales, caminó hacia ella con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas y la abrazó con fuerza. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró contra su cabello. «Tan orgullosa». Ese abrazo rompió el hechizo. Uno a uno, los presentes comenzaron a aplaudir. Al principio fue tímido, incierto, como si no estuvieran seguros de si era apropiado. Pero luego creció, se expandió, se convirtió en una ovación que sacudió las columnas del salón. Los nobles que la habían despreciado ahora aplaudían con fervor. Las damas que habían reído de su apariencia ahora se limpiaban las lágrimas y asentían con aprobación. Incluso los consejeros más estrictos, aquellos que habían insistido en el protocolo, aplaudían mientras intercambiaban miradas de asombro. El visir principal se acercó al sultán y habló en voz baja pero audible. «Majestad, retiro mis objeciones». No había comprendido la magnitud del talento del que hablaba. Ramek no respondió. Simplemente caminó hacia Lirien, quien todavía estaba en los brazos de su padre, y esperó pacientemente a que ella lo mirara. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, él habló con una voz cargada de emoción, pero firme en su convicción. «Gracias por compartir tu don, por mostrarme que la verdad existe, incluso aquí, incluso ahora». Lirien no sabía qué decir. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su lugar en el mundo, sobre su falta de valor, había sido destruido en cuestión de minutos. El sultán se volvió hacia la multitud reunida y su voz resonó con autoridad incuestionable. «Que quede claro para todos los presentes, esta joven no es una simple sirvienta. Es una artista de valor incalculable y será tratada con el respeto que merece su talento». Los aplausos continuaron, pero ahora había algo diferente en ellos. Había respeto genuino, admiración real. Samanía permanecía inmóvil a un costado del salón, observando la escena con una mezcla compleja de emociones. Parte de ella quería odiar a Lirien, quería culparla por robar el momento que debería haber sido suyo, pero no podía, porque en el fondo sabía que nadie le había robado nada. Simplemente había sido superada por algo que nunca podría entrenar ni perfeccionar, la capacidad de ser absolutamente, devastadoramente auténtica. Una de sus amigas se acercó a ella y susurró con veneno en la voz. «Esto es ridículo. Una campesina no puede simplemente entrar y...». Pero Samania levantó una mano para silenciarla. Por primera vez en años, decidió ser honesta, aunque fuera solo por un momento. «Cállate. Lo que acabamos de escuchar fue extraordinario, y negarlo solo nos hace ver como necias». Su amiga la miró con sorpresa y cierta traición, pero Samania ya no le prestó atención. Observó cómo el sultán continuaba junto a Lirien.
cómo la miraba con una admiración que nunca había dirigido hacia ella, a pesar de todos sus esfuerzos. Y aunque dolía, aunque sentía que todo por lo que había trabajado se desmoronaba, una pequeña parte de ella, esa parte que todavía recordaba bailar solo por el placer de moverse, sentía algo parecido al alivio. Tal vez no estaba destinada a ser reina. Tal vez había un camino diferente para ella, uno que no requería sacrificar su alma en el altar de la perfección calculada. Mientras la velada continuaba y los nobles se acercaban a Lírien para presentarse y felicitarla, el sultán se retiró momentáneamente a una de las terrazas laterales. El visir lo siguió, aún preocupado por las implicaciones políticas de lo que había sucedido. Majestad, comprendo que quedó impresionado por su talento, y con razón. Pero debe considerar las expectativas que se han creado esta noche. Los nobles esperan una decisión sobre su futura reina. Ramek observó las estrellas que brillaban sobre los jardines del palacio y por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. «Lo sé», respondió simplemente, «y tomaré esa decisión cuando sea el momento correcto». El visir asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Lo que el sultán acababa de hacer esa noche, elevar a una sirvienta al nivel de las nobles, desafiar siglos de protocolo, defender públicamente a alguien sin linaje frente a toda la corte, tendría consecuencias, algunas positivas, otras potencialmente peligrosas. Pero mientras observaba al joven sultán, el visir también notó algo que no había visto en años. Ramek sonreía, no una sonrisa política, no una máscara cortés, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos y lo hacía parecer años más joven, y el visir, quien había servido al padre de Ramek y había visto muchas decisiones de estado tanto sabias como desastrosas, pensó que tal vez, solo tal vez, algo verdadero y bueno estaba comenzando a nacer en el corazón del reino. De regreso en el salón, Lírien continuaba abrumada por la atención. Nobles que no sabían su nombre una hora antes, ahora la trataban como si fuera alguien importante. Le ofrecían asientos, le traían bebidas, le hacían preguntas sobre su entrenamiento. Ella respondía con timidez, todavía sin poder creer que esto fuera real. Su padre permanecía cerca, como un guardián silencioso, asegurándose de que nadie se propasara. Y aunque todo parecía un sueño imposible, Lírien no podía evitar sentir un miedo creciente en su interior, porque sabía que los sueños eventualmente terminan. Y cuando éste terminara, cuando el hechizo de la noche se rompiera y la realidad regresara, ¿qué quedaría? Podría regresar a su vida de antes, después de haber probado, aunque fuera por unas horas, lo que era ser vista, ser valorada, ser importante. Esas preguntas la atormentaban incluso mientras sonreía y asentía a los elogios que recibía. Pero había algo más que la aterrorizaba aún más que regresar a la invisibilidad. Era la forma en que el sultán la había mirado cuando ella cantaba. Era la calidez en su voz cuando le había hablado. Era la sensación de que algo había cambiado entre ellos, algo que ella no comprendía completamente, pero que hacía que su corazón latiera de una manera que nunca antes había experimentado. Y eso, más que cualquier otra cosa, la llenaba de un terror exquisito, porque sabía, con cada fibra de su ser, que enamorarse de un sultán cuando eres la hija de un maestro de establos no era un cuento de hadas. Era una receta para el sufrimiento más profundo que pudiera existir. Los 3 días siguientes al Festival de las Artes Reales fueron de una tensión que el palacio no había experimentado en décadas. Los rumores corrían como ríos desbordados por cada pasillo, cada jardín, cada rincón del reino. El sultán había quedado cautivado por una sirvienta. La bailarina perfecta había sido rechazada. El protocolo había sido pisoteado. Y lo más escandaloso de todo, se decía que el sultán Ramek
Estaba considerando seriamente hacer de aquella joven humilde su futura reina. Lírien había sido instalada en una de las habitaciones de invitados del palacio, un espacio que para ella era más lujoso que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero el lujo no aliviaba el terror que crecía en su pecho con cada hora que pasaba. Sabía que algo grande estaba por suceder, podía sentirlo en las miradas que los sirvientes le dirigían, en los susurros que cesaban cuando ella entraba a una habitación, en la forma en que su padre la visitaba cada día con expresión cada vez más preocupada. La mañana del cuarto día, un mensajero llegó a su puerta con un pergamino sellado con el emblema real. Lírien lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. El sultán Ramek convocaba a toda la corte, a todos los nobles del reino y a los embajadores extranjeros presentes a una reunión especial en el Salón del Trono, y específicamente solicitaba la presencia de Lírien, hija de Hakim, maestro de establos. El corazón de la joven dejó de latir por un segundo. Sabía lo que significaba aquella convocatoria. El sultán iba a hacer un anuncio público, y ella estaba aterrorizada de saber cuál sería. Cuando llegó el momento, Lírien caminó hacia el salón del trono, vestida con una túnica sencilla pero limpia, que las sirvientas le habían proporcionado. Había rechazado las sedas y joyas que le ofrecieron, sintiendo que no tenía derecho a usarlas. Su cabello estaba trenzado con cuidado, y aunque seguía sin maquillaje ni adornos, había algo en su rostro que irradiaba una belleza natural que ningún cosmético podría mejorar. Su padre caminaba a su lado, rígido y silencioso, preparándose para defender a su hija de lo que fuera que estuviera por venir. El salón estaba abarrotado. Cientos de nobles ocupaban cada espacio disponible, sus rostros mostrando expresiones que iban desde la curiosidad hasta la indignación abierta. Lírien vio a Samanía de pie entre un grupo de damas nobles, su postura perfecta como siempre, pero sus ojos revelaban algo diferente, algo más vulnerable que el orgullo calculado que había mostrado durante el festival. Cuando Lírien entró, un silencio pesado cayó sobre la multitud. Todos los ojos se clavaron en ella, juzgándola, evaluándola, cuestionándose cómo era posible que aquella joven sin linaje estuviera a punto de cambiar el curso de la historia del reino. El sultán Ramek estaba sentado en su trono, vestido con sus túnicas ceremoniales de oro y púrpura, pero su expresión era serena, casi tranquila, como si hubiera tomado una decisión de la cual no tenía ninguna duda. A su lado estaban los consejeros principales, el visir con expresión preocupada y varios generales y líderes religiosos que habían sido convocados especialmente para este momento. Ramek se puso de pie y el salón completo hizo silencio absoluto. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que no admitía cuestionamientos. He reunido a todos ustedes porque ha llegado el momento de tomar una decisión que definirá el futuro de nuestro reino. Como saben, he estado buscando a la persona adecuada para convertirse en mi esposa y futura reina de Amaraj. Los nobles intercambiaron miradas. Algunos asentían expectantes, otros fruncían el ceño con preocupación. Samania cerró los ojos brevemente, preparándose para lo que sabía que vendría. Ramek continuó, su mirada barriendo el salón antes de posarse directamente en Lírien. Durante el Festival de las Artes, conocí a alguien que me mostró algo que había estado buscando durante años sin saberlo. No fue su belleza física, aunque la posee. No fue su entrenamiento, porque no lo tiene. Fue su verdad, su autenticidad, su capacidad para tocar el alma de cada persona presente con nada más que su voz y su corazón abierto. El sultán bajó del estrado y caminó directamente hacia donde Lírien estaba de pie, rígida por el miedo. Cuando llegó frente a ella, extendió su mano. Lírien la miró como si fuera algo irreal, pero lentamente, con las piernas temblando, colocó su mano en la de él.
Ramek la guió hasta el centro del salón, frente a todo el reino reunido, y pronunció las palabras que harían estallar el caos. Lirien, hija de Hakim, te pido que seas mi esposa, te pido que te conviertas en reina de Amara, y te pido que traigas a este reino la misma verdad y autenticidad que trajiste a mi corazón. El silencio duró apenas un segundo antes de que el salón explotara en gritos. Nobles se levantaron de sus asientos, consejeros comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, y un anciano embajador de un reino vecino se puso de pie con expresión escandalizada. El visir levantó las manos intentando calmar a la multitud, pero era inútil. Las protestas crecían como una tormenta. Esto es una violación directa del protocolo real. No tiene linaje, no tiene entrenamiento. Los otros reinos se reirán de nosotros. Es una vergüenza para siglos de tradición. Lirien sintió que el mundo giraba a su alrededor. Quiso retroceder, quiso huir, quiso desaparecer, pero la mano del sultán apretó la suya con firmeza, anclándola al momento. Uno de los nobles más poderosos, el duque Rashid, un hombre corpulento con una barba negra trenzada con hilos de oro, se abrió paso entre la multitud y se plantó frente al sultán con expresión furiosa. «Majestad, esto es inaceptable. Mi familia ha servido a la corona durante 5 generaciones. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras observo cómo destruye todo lo que representa nuestro reino. Si insiste en este matrimonio absurdo, muchos de nosotros retiraremos nuestro apoyo. Sin nuestros recursos, sin nuestros ejércitos, su reinado será débil y vulnerable». Otros nobles murmuraron su acuerdo. Algunos incluso comenzaron a levantarse, como si estuvieran listos para marcharse del palacio en ese mismo momento. La amenaza era clara y real. El sultán podía tener el título, pero necesitaba el apoyo de la nobleza para gobernar efectivamente. Sin ellos, su poder era solo ceremonial. Ramek miró al duque directamente a los ojos, sin pestañear, sin mostrar miedo. ¿Retirarás tu apoyo a tu sultán porque eligió a una mujer de verdad sobre una actuación ensayada? ¿Eso es todo lo que vale tu lealtad? El duque apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó el aire. Era Samania, quien había caminado hasta el centro del salón con la gracia que la caracterizaba. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando que agregara más combustible al fuego de la indignación. La bailarina se detuvo frente a Lirien, y por un momento las dos jóvenes se miraron directamente. Había tanto dolor en los ojos de Samania, tanta pérdida, tanto resentimiento acumulado, pero también había algo más. Había honestidad. Finalmente habló, y su voz era más suave de lo que nadie esperaba. Dediqué toda mi vida a ser perfecta, sacrifiqué mi infancia, mi libertad, mis sueños, todo para convertirme en lo que otros esperaban de mí, y lo logré. Soy perfecta. Pero cuando te escuché cantar, su voz se quebró ligeramente y tuvo que tomar un respiro antes de continuar. Cuando te escuché cantar, me di cuenta de que la perfección técnica nunca podrá competir con la verdad del alma. Odié esa revelación. Odié que alguien, sin mi entrenamiento, sin mi dedicación, pudiera superar todo lo que había logrado con solo ser ella misma. Lirien sintió lágrimas picando en sus ojos. Abrió la boca para responder, pero Samania levantó una mano para detenerla. «Pero también me enseñaste algo. Me mostraste que sacrifiqué partes de mi alma que nunca debí haber abandonado. Me mostraste que hay algo más importante que la perfección. Y por eso, aunque me duela, aunque sienta que he perdido todo por lo que trabajé, no puedo odiarte. Solo puedo agradecerte por recordarme quién era antes de convertirme en esto». Las palabras de Samania cayeron sobre el salón como una bendición inesperada. Algunos nobles comenzaron a murmurar entre sí con expresiones menos hostiles. Si incluso la bailarina perfecta, quien tenía más razones para estar resentida,
podía reconocer el valor de Lírien. Quizás había algo en todo esto que valía la pena considerar. Pero el duque Rashid no estaba convencido. Palabras hermosas, pero no cambian los hechos. Una reina necesita más que una voz bonita. Necesita educación, conocimiento de política, habilidad para negociar con otros reinos. ¿Qué puede ofrecer esta joven más allá de entretenimiento? Fue entonces cuando Lírien, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. Habló con timidez al principio, pero con cada palabra ganaba más fuerza. Tiene razón, señor. No fui educada en política, no conozco los protocolos de la corte, no sé cómo negociar tratados ni cómo organizar ceremonias reales, pero sé lo que es ser invisible, sé lo que es ser ignorada, despreciada, olvidada. Sé lo que sienten todos aquellos en este reino que no tienen voz, que no tienen poder, que viven sus vidas enteras sin que nadie los vea realmente. Hizo una pausa, mirando directamente al duque sin apartar la mirada. Si me convierto en reina, no pretenderé saber más que los consejeros experimentados. No pretenderé ser algo que no soy, pero traeré a este palacio la voz de aquellos que nunca han sido escuchados. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que este reino necesita. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era hostil, era contemplativo. El visir se acercó al sultán y habló en voz baja pero audible. Majestad, solicito permiso para convocar al Consejo Real. Esta decisión es demasiado importante para tomarla en medio del caos emocional. Debemos discutirla con calma y razón. Ramek asintió, aunque su mano nunca soltó la de Lírien. Convoca al Consejo. Que todos los que tengan objeciones las presenten formalmente, y entonces responderé a cada una de ellas. 2 horas después, el Consejo Real estaba reunido en la cámara privada. Era una sala circular con paredes de mármol blanco y una mesa enorme en el centro donde se sentaban los consejeros más importantes del reino. El sultán ocupaba la cabecera, con Lírien de pie a su lado, aunque le habían ofrecido un asiento que ella había rechazado por sentirse indigna de tomarlo. Los argumentos comenzaron inmediatamente. Nobles presentaban objeciones sobre el linaje, sobre la educación, sobre las implicaciones políticas internacionales. Un embajador argumentó que otros reinos verían esto como una debilidad, una señal de que Amara había perdido su grandeza. Un líder militar expresó preocupación sobre la moral de las tropas, quienes podrían sentir que las tradiciones que defendían ya no tenían valor. Un sacerdote anciano cuestionó si los dioses aprobarían un matrimonio que rompía con siglos de precedente. Ramek escuchó cada argumento en silencio, con paciencia, sin interrumpir. Cuando todos hubieron terminado, se puso de pie y su voz resonó con una convicción que silenció cualquier objeción adicional. Escuché sus preocupaciones. Todas son válidas desde su perspectiva. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Para qué sirve una corona? La pregunta tomó a todos por sorpresa. El visir frunció el ceño, confundido. Majestad, la corona es el símbolo de su autoridad, de su derecho a gobernar. No, respondió Ramek con firmeza. Una corona no es solo un símbolo de poder, es una responsabilidad. Es un recordatorio de que quien la lleva debe servir a su pueblo, no solo gobernar sobre él. Y durante años hemos olvidado eso. Hemos convertido la corona en un accesorio brillante que buscamos por vanidad y ambición, no por servicio y verdad. Caminó alrededor de la mesa, mirando a cada consejero a los ojos. Todos ustedes me dicen que necesito una reina con el linaje correcto, con la educación correcta, con las conexiones correctas. Pero nadie me preguntó qué tipo de reina necesita el reino, no qué tipo de reina necesito yo, o qué tipo de reina quiere la nobleza, qué tipo de reina necesita el pueblo que vive fuera de estos muros de mármol. El duque Rashid
intentó interrumpir, pero Ramek levantó una mano para detenerlo. El pueblo necesita saber que su voz importa. Necesita ver que incluso alguien nacido en un establo puede tener valor, puede ser reconocido, puede elevarse, porque si solo los que nacen con títulos pueden aspirar a la grandeza, entonces hemos creado un reino de castas donde el talento y el carácter no significan nada, señaló a Lírien, quien permanecía de pie con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Esta joven me mostró algo que había olvidado. Me mostró que la verdad tiene más poder que 1000 actuaciones ensayadas. Me mostró que un corazón auténtico vale más que todas las estrategias políticas del mundo. Y sí, tal vez no sabe cómo negociar con embajadores extranjeros ahora, pero puede aprender. Tiene algo que no se puede enseñar: empatía genuina, humildad real y la capacidad de ver y valorar a aquellos que todos nosotros hemos ignorado. El sultán se volvió hacia el consejo completo y su voz se volvió más suave, pero no menos poderosa. Un reino no se construye sobre apariencias, se construye sobre verdad. Y si ustedes no pueden ver eso, si prefieren mantener tradiciones vacías sobre valores reales, entonces tal vez es tiempo de que este reino cambie, con o sin su apoyo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, sorprendentemente, fue el sacerdote anciano quien habló primero. Su voz era grave y reflexiva. Majestad, he servido en este templo durante 50 años. He visto reyes y reinas ir y venir, y debo confesar que sus palabras me han hecho recordar algo que había olvidado. Los textos sagrados nos dicen que los dioses no miran el linaje, miran el corazón. Si esta joven tiene un corazón puro, ¿quién soy yo para cuestionar su idoneidad? Uno a uno, los consejeros comenzaron a asentir. No todos estaban completamente convencidos, algunos todavía tenían reservas, pero había un reconocimiento creciente de que el sultán no estaba siendo impulsivo o irracional. Estaba defendiendo algo más grande que el simple deseo personal. Estaba defendiendo una visión de lo que el reino podría ser. Finalmente, el duque Rashid se puso de pie. Todos esperaban que él fuera el último bastión de resistencia. Caminó hacia el sultán y lo miró largamente. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló. Majestad, retiro mi amenaza, no retiraré mi apoyo, porque aunque no estoy de acuerdo con todos los aspectos de su decisión, reconozco que está actuando por el bien del reino, no por capricho personal. Y eso es lo que hace a un verdadero líder. Los otros nobles siguieron su ejemplo, arrodillándose uno tras otro. Lírien observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba presenciando. El sultán la miró y le sonrió con una calidez que derritió todos sus miedos. Entonces está decidido. Lírien será mi esposa y la futura reina de Amará. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Pero incluso en medio de toda la ostentación y el ceremonial, Ramek se aseguró de mantener algo de la simplicidad que había caracterizado su primer encuentro con Lírien. La ceremonia se llevó a cabo en los jardines del palacio, no en el salón del trono, para que más personas del pueblo común pudieran asistir. Y cuando llegó el momento en que Lírien debía cantar los votos tradicionales, su voz llenó los jardines con la misma pureza que había cautivado al sultán aquella primera noche. Hakim, vestido con ropas nuevas pero aún reconocible como el hombre sencillo que era, caminó con su hija hacia el altar con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Cuando colocó la mano de Lírien en la del sultán, susurró lo suficientemente bajo para que solo ellos pudieran escuchar. «Cuida de ella. Es todo lo que tengo». Ramek asintió solemnemente. «La cuidaré, y ella me enseñará a ser el sultán que este reino merece». Cuando fueron declarados esposo y esposa, el pueblo estalló en celebración. Pero lo más extraordinario vino después. En los meses siguientes a su coronación como reina, Lírien
comenzó a hacer cambios que nadie había anticipado. Su primer decreto fue transformar los establos viejos, donde había pasado su vida, en una escuela de música para niños pobres y huérfanos. Contrató a maestros, proporcionó instrumentos y personalmente visitaba la escuela cada semana para cantar con los estudiantes. Declaró que ningún talento sería ignorado simplemente por nacer lejos de la nobleza. Estableció programas donde los jóvenes de todas las clases sociales podían presentar sus habilidades ante la corte. Creó fondos para ayudar a artistas prometedores a desarrollar sus dones. Y lo más revolucionario de todo, abrió las puertas del palacio una vez al mes, para que cualquier ciudadano, sin importar su estatus, pudiera venir y ser escuchado por la reina. Los nobles al principio protestaron, argumentando que esto era poco digno y potencialmente peligroso. Pero Lírien persistió, y lentamente algo hermoso comenzó a suceder. Las personas que nunca habían sido escuchadas finalmente tenían una voz, y con esa voz compartían sus problemas, sus ideas, sus sueños. Lírien llevaba esas voces al consejo, asegurándose de que las decisiones que se tomaban consideraran no solo a la nobleza, sino a todo el reino. No fue fácil. Hubo momentos en que se sintió abrumada, momentos en que dudó de sí misma, momentos en que los protocolos complejos de la corte la hacían sentir inadecuada. Pero cada vez que flaqueaba, Ramek estaba allí para recordarle por qué la había elegido. Y cada vez que ella cantaba, ya sea en ceremonias oficiales o simplemente en la privacidad de sus aposentos, él recordaba por qué había seguido esa voz aquella noche en el establo. Un año después de su coronación, Ramek mandó grabar una inscripción en la entrada principal del palacio. La frase era simple pero profunda, y cada persona que entraba al palacio la leía y reflexionaba sobre su significado. Decía: la corona no busca brillo, busca a quien ilumina. Samania, quien había permanecido en la corte como maestra de danza, eventualmente encontró su propio camino. Comenzó a enseñar no solo técnica perfecta, sino también a ayudar a sus estudiantes a encontrar su propia voz artística, su propia autenticidad. Y aunque nunca se hicieron amigas cercanas, ella y Lírien desarrollaron un respeto mutuo. Una tarde, mientras Lírien visitaba la escuela de música que había creado, encontró a Samania enseñando a un grupo de niños huérfanos. La bailarina la vio y sonrió, una sonrisa genuina sin rastro de amargura. «Vine a ofrecer mis servicios», dijo Samania. «Pensé que si estás enseñando a estos niños a cantar, tal vez también les gustaría aprender a bailar». Lírien sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Serían afortunados de aprender de ti». Samania asintió. Y por un momento, las dos mujeres que habían estado en lados opuestos de una batalla que ninguna había elegido, simplemente se miraron con comprensión mutua. Ambas habían perdido algo. Ambas habían ganado algo. Y ambas estaban aprendiendo que la vida no se trataba de perfección ni de cumplir expectativas, sino de encontrar su verdad y tener el valor de vivirla. Los años pasaron, y el reinado de Ramek y Lírien se convirtió en leyenda. No porque conquistaran territorios o acumularan riquezas, sino porque transformaron el corazón del reino. Demostraron que el verdadero poder no venía de los títulos ni de las tradiciones vacías, sino de la verdad, la compasión y el valor de ver y dignificar a cada persona. El reino de Amara floreció de maneras que nadie había anticipado. Los artistas de todas las clases sociales comenzaron a crear obras maestras, inspirados por el ejemplo de una reina que había llegado desde los establos. Los niños crecían sabiendo que su origen no determinaba su destino. Y las personas aprendieron que el verdadero valor de una persona no estaba en su apariencia o en su linaje, sino en la autenticidad de su corazón.
Hakim vivió lo suficiente para ver a su hija no solo como reina, sino como madre de 3 hijos que crecerían conociendo tanto los establos como los salones del palacio, tanto el trabajo duro como la responsabilidad del liderazgo. Murió en paz, sabiendo que su esposa estaría orgullosa de la mujer en que su hija se había convertido. Y en las noches tranquilas, cuando el palacio dormía y las estrellas brillaban sobre los jardines, Ramek y Lirien a veces caminaban de regreso a aquel viejo establo donde todo había comenzado. Ella cantaba las canciones que su madre le había enseñado, y él escuchaba como si fuera la primera vez, recordando el momento en que su vida cambió para siempre. Porque al final no fue un matrimonio de conveniencia política, no fue una unión estratégica calculada. Fue el encuentro de 2 almas que se reconocieron mutuamente en medio del ruido y la falsedad del mundo. Fue la historia de un sultán que tuvo el valor de elegir la verdad sobre las apariencias. Y fue la historia de una joven que aprendió que su voz, esa voz que había escondido por tanto tiempo pensando que no tenía valor, era exactamente lo que el mundo necesitaba escuchar. El reino entero aprendió una lección que resonaría por generaciones. Aprendió que a veces la melodía más poderosa, la voz que puede cambiar el curso de la historia, nace en el lugar más humilde, y que cuando alguien tiene el valor de seguir esa voz, de reconocer su verdad y de darle el lugar que merece, todo es posible. Las historias de Lirien y Ramek se contaron durante siglos, pasando de generación en generación. Pero la lección más importante no estaba en los detalles de cómo se conocieron o en la controversia que causaron. La lección estaba en algo mucho más simple y profundo. Estaba en la comprensión de que cada persona, sin importar dónde nace o qué circunstancias se enfrenta, lleva dentro de sí una luz única, y que un verdadero líder, una verdadera corona, no es aquella que brilla por sí misma, sino aquella que tiene la sabiduría y la humildad de reconocer e iluminar la luz en los demás. Y así, en el reino de Amará, la voz que una vez cantó solo para los caballos en la soledad de un establo, se convirtió en la voz que despertó a todo un reino, recordándoles que el verdadero valor no está en lo que mostramos al mundo, sino en la autenticidad de lo que somos cuando nadie nos está mirando. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.